Los 30 años que duró Porfirio Díaz fueron de mucha actividad arquitectónica. La ciudad creció y se transformó considerablemente. Se construyeron el Paseo de Montejo, el de Reforma, que quedaron flanqueados de suntuosas residencias, al igual que la colonia donde vivían las clases pudientes. Durante el porfiriato, el cultivo, la industrialización y el comercio de Nequén generaron tantas ganancias que opacaron y prácticamente paralizaron en Yucatán otras actividades productivas como la ganadería. Todo esto propició la aparición de ciertas circunstancias políticas, económicas y sociales que se pueden sintetizar de la siguiente manera: afianzamiento de la paz interna aplicando los métodos políticos y gubernamentales establecidos por la dictadura; signo de prosperidad derivados del auge de Nequén que contribuyeron a la creación de los sistemas ferrocarrileros locales, la luz eléctrica e importantes obras materiales en Mérida; el nacimiento de una clase económica que no solo controló la riqueza, sino también la política; la desigualdad social y económica entre las diversas capas de la población de Yucatán. Un ejemplo de eso fueron las condiciones de los peones de las fincas y de trabajadores urbanos; opresión política creada por los jefes políticos que acabaron con las prácticas democráticas y derechos individuales. El Teatro Peón Contreras fue construido en el año de 1899, cuando la empresa teatral de Mérida adquiere el terreno donde se edificó, en un edificio de estilo neoclásico construido de 1900 a 1908 bajo la dirección de arquitectos italianos para beneficio de arte y cultura yucatequense. En 1909 es transferido a la empresa Teatro Peón Contreras y de 1930 a 1974 albergó varios usos, entre ellos una gasolinera, oficinas de organismos populares y un cinema. Después de una fase de decadencia, el edificio en 1977 es declarado monumento artístico, con lo cual se inicia su proceso de restauración y en 1982 el teatro es totalmente remodelado. Su sala escénica cuenta con platea y 3 niveles de palcos para los espectadores. Remata el techo una gran columna. Esta amplia avenida fue construida en homenaje al fundador de la ciudad de Mérida, Francisco de Montejo y León. En 1904 fue inaugurado parcialmente y en 1906 se colocó la primera estatua en honor a Justo Sierra O'Reilly, que marcaba el final de la avenida. En 1925 se levantó la estatua de Felipe Carrillo Puerto. En 1916 se intentó prolongar el paseo hacia el sur para unirlo con la zona comercial de la capital. Sin embargo, solo se pudo desalojar una manzana continua al inicio de esta avenida. Desde entonces ha tenido diversas ampliaciones. 2 décadas después, se inauguró en 1926 el monumento dedicado al ilustre personaje yucateco, Felipe Carrillo Puerto. El llamado apóstol de la raza de bronce fundó el Partido Socialista Obrero de Yucatán. Su trayectoria política lo llevó a la gubernatura en 1922, pronunciando su primer discurso oficial en la lengua maya. Su defensa acérrima por los derechos y valor de los mayas desencadenó su fusilamiento en 1924. 3 años después, fue declarado benemérito de Yucatán. El homenaje a su vida se encuentra en la rotonda central de la avenida, en la desembocadura de la calle 37. El Palacio Cantón, que se erigió durante los años de 1904 a 1911, fue fruto del apogeo que durante el periodo del Porfiriato alcanzó el cultivo del nequén en el estado. Es hoy sede del Museo Regional de Antropología e Historia. La mansión, que debe su nombre a su original propietario, el general Francisco Cantón, representante de la tendencia arquitectónica manierista barroquizante, es tal vez el edificio con mayor jerarquía en el Paseo de Montejo, no solo por sus detalles estructurales, sino por el uso que desde 1966 tiene el fomento y la divulgación del conocimiento arqueológico cultural de las generaciones. Los interiores de este son de mármol de tonos diversos, con recuadros y adornos de yeso finamente labrados sobre muros y techos. Los planos de las residencias fueron traídos de Francia por los hermanos Ernesto y Camilo Cámara Zavala a principios de siglo.
Uno de los inmuebles fue adquirido por el señor Fernando Barbachano, quien lo decoró al estilo de la época, y así se conserva. El otro, incluso durante muchos años, fue terminado por su actual propietario, el señor Mario Molina Méndez, ubicadas al poniente de la vía a una cuadra del inicio del Paseo de Montejo. Los palancetes, con sus elementos arquitectónicos afrancesados, que incluso se aprecian en la galería de balcones y puertas de acceso, son de las pocas reminiscencias concretas del periodo de esplendor de Yucatán en la primera década del siglo XX. La Quinta Montes Molina, antiguamente conocida como Villa Beatriz, de arquitectura ecléctica con tendencia neoclásica, fue construida durante la época del Porfiriato, de 1876 a 1911, por don Aurelio Portuondo y Bacerolo. Don Aurelio era originario de La Habana, Cuba, donde tenía varios prósperos negocios. A finales del siglo XIX se enamoró de Mérida y decidió establecer su residencia en Mérida. Siendo socio de la empresa que impulsó la construcción del Teatro Peón Contreras, don Aurelio contrató a los mismos arquitectos y artesanos para levantar los planos de su casa. Alrededor de 1915, por motivos económicos y por la situación política del país, en plena revolución, don Aurelio Casa Peón de Regil. Esta es la segunda casa más importante que se construyó en la avenida de Paseo de Montejo. El fino trabajo en la piedra de sus columnas y las balaustradas acrecientan el aire señorial de esta mansión, que fue construida por el señor Pedro de Regil en 1905 y que se caracteriza por su fachada de piedra labrada y su estilo italiano. Las cornisas y molduras corridas destacan en la fachada de la casona vanos enmarcados de reminiscencias helegénicas como jónicas y corintias en columnas y algunos detalles por pebeteros, escudos o guirnaldas. Se ubica en el número 471 del Paseo de Montejo por 35. Otro de los tesoros arquitectónicos que testimonian acerca del esplendor alcanzado por el Paseo de Montejo a mediados del siglo XIX es la Casa Vales, convertida desde marzo de 1995 en la sede del centro corporativo de una institución bancaria. La mansión, de estilo neoclásico, que combina la simetría en la fachada y la presencia de sobrias columnatas de características dóricas, se levanta majestuosa sobre la avenida más importante de la ciudad. Erigida por el señor Fernando Rendón en 1905, la historia de la Casa Vales se remonta hasta el periodo de mayor bonanza económica de Yucatán, cuando el cultivo y la explotación del henequén era la principal actividad de la entidad. Sin embargo, esta mansión es conocida por el apellido del tercero de sus propietarios, el señor Agustín Vales Castillo.